fueron los que más mal hablaron de la UNA cuando era amiga de la OA. Buenas noches, ¿cómo están todos? Buenas noches, buenas noches. Bienvenidos todos. Nereida, señora Nereida, veo que tiene la mano levantada. ¿Duda, aclaración? Si puede habilitar su micrófono, por favor. Si puede repetir, por favor. Se le escucha un poquito lejos. No tengo audífono en este momento. Ok, perfecto. Bueno, señores, vamos a iniciar de inmediato, pues el tiempo apremia. Les pido disculpas ahí por el retrasito. El tránsito estaba un poquito pesado hoy. No sé qué es lo que pasa en Santo Domingo. Pero bueno, ya estamos por acá. Eso es lo importante. Líderes, en la noche de hoy vamos a trabajar el módulo 3, que tiene que ver con el manejo de funciones DAX en Power BI. ¿Dudas, aclaraciones sobre los puntos vistos las semanas pasadas? La semana pasada, como saben, estuvimos trabajando el tema de las relaciones entre los diferentes archivos o tablas. Hicimos enlaces entre uno y otros archivos y realizamos consultas. Pichardo, adelante. Buenas noches. Sí, yo tengo una pequeña duda. A mí me Ujú. gustaría saber si, de qué manera nosotros podemos identificar cuándo un valor va en valores, cuándo va en X, cuándo va en Y. Sí, bueno, todo lo que tiene que ver con todo lo que es numérico, él automáticamente lo envía a valores, ya sea valores monetarios o cantidades. Bien, perdón, se había puesto en mute. Le comentaba, todo lo que sea numérico, dígase no solamente valores monetarios, sino cantidades o unidades, él lo va a llevar a valores siempre y cuando usted lo seleccione. Pues automáticamente él lo identifica como un valor numérico. Bien, en el caso de lo demás, ya es algo que puede variar. Va a depender de cómo usted quiere que se muestre el reporte. Porque en ocasiones cuando colocamos algo en X o en Y, puede que la vista por la cantidad de datos que tiene para que se vea, por ejemplo, horizontal, si tiene muchos datos, entonces quizá el espacio no sea suficiente. Entonces ahí quizás la forma más óptima para que se visualice sería de manera vertical, para que así se pueda ir haciendo un drop down, bajando hacia abajo, ¿verdad? Y viendo cada uno de los datos cómo se van aplicando. Más que eso, sería como, dependiendo de la forma como se pueda digerir más fácil el reporte para el cliente final. Siempre debemos pensar en el cliente final, que es el que va a consumir ese reporte que usted está desarrollando. Bien. ¿Alguien Gracias. más? Entonces, una Sí. preguntita más.
Adelante. En la clase pasada usted nos indicó que debíamos guardar el documento realizado, pero Ujú. anteriormente yo he trabajado con Power BI y me ha pasado de que si yo cambio la ubicación donde guardo el documento, después cuando intento abrirlo o si cambio cualquier nombre en la pantalla de inicio, cuando intento abrir el documento, me dice como que tiene un error. Esta parte, ¿por qué pasa? Lo que pasa es lo siguiente, el proyecto como tal en Power BI, cuando usted enlaza con documentos de origen como elementos de insumo, ¿verdad? Para el reporte, esos elementos están en una ruta. La ruta puede ser, por ejemplo, mis documentos o descargas o el escritorio. Si usted cambia, no, por lo regular no pasa con frecuencia cuando usted mueve el proyecto de una carpeta a otra. Puede pasarle con más facilidad cuando usted mueve los documentos que se están utilizando como documentos como el Get Data, los documentos que tienen la información, lo mueve a una nueva posición y no le dice al proyecto que lo movió. Entonces ahí el proyecto le va a decir, no encuentro el archivo de origen con los datos de origen. Bien. Pero claro está, en este escenario nosotros estamos trabajando con archivos que son estáticos, archivos que están en una carpeta X que pueden ser funcionales hasta cierto punto. Ya, por ejemplo, cuando llegamos al nivel de que nos estamos alimentando de una base de datos de un servicio en producción, pocas veces ese tipo de servicios cambian la ubicación. Por ejemplo, el, el correo electrónico, el servidor de correo electrónico de una empresa, casi siempre es arroba el nombre de la empresa. Y eso no quiere decir que detrás de ese nombre no haya una dirección numérica que sea que identifique ese nombre de ese equipo. Si ese equipo se mueve a otro, a otro número, el nombre va a seguir siendo arroba el nombre de esa empresa. Bien. Entonces ya en ambientes de producción de alto volumen, que son servicios que están conectados y que según la data vaya entrando al sistema, el reporte va a ir fluyendo en cuanto al comportamiento, entonces ya ahí usted no va a tener ese tipo de problemas. Pero mientras, como estamos trabajando con archivos estáticos, sí debe tomarlo en cuenta a la hora de que, bueno, si lo voy a tener todo, eso podría ser una, si lo voy a tener todo en una carpetita, bueno, lo tengo todo ahí en una carpetita, pero si voy a mover esos archivos de origen, tengo que reconectarlo con el proyecto para que él lo pueda seguir visualizando. No sé si ahí me comprendió el símil que hice y demás. Sí, profe, gracias. Excelente. Bien, entonces, vamos a ver. Como saben, ayer con el tema del blackout, hubieron muchas cosas que se nos retrasaron. Incluso las sesiones de ayer no las pudimos impartir. Y ya todo eso vamos a tener que reagendarlo para la semana. E incluso en la apertura del módulo 3 lo hicimos el día de hoy, que es este que está acá. Bien, en este módulo vamos a trabajar, como les comentaba anteriormente, la parte de DAX, Data Expression Analysis. Lo que buscamos con esto es nosotros utilizar funciones parecidas a las que utilizamos en Excel, que por lo regular se utilizan funciones como contar, promedio y demás. Pues no en todos los escenarios nosotros vamos a contar con una data que tenga todas las tablas que nosotros quisiéramos utilizar. Por ejemplo, si tenemos la sumatoria de un sinnúmero de elementos que tenemos en una tabla, puede que esa tabla no tenga el promedio de las ventas de esos elementos. Entonces, con una función DAX, yo puedo realizar el cálculo del promedio en base a la sumatoria del precio de esos elementos, por decir algo. Bien, entonces es parte de lo que vamos a estar visualizando. Siempre me gusta
ir viendo el contenido, lo vamos a ir viendo por acá y vamos a volver a la guía inicial de la unidad 1 para irlo detallando. Al igual que en unidades anteriores, video audiovisual pregrabado de apoyo, actividad práctica, en este caso esta que está acá, documento de Word que vamos a analizar en un ratito, recursos descargables que lo vamos a descargar un poco más tarde y dónde colocar acá la actividad. En este módulo, la puntuación está compuesta de 20 puntos en el foro y 80 en la actividad práctica. Esta grabación no corresponde a este curso, la vamos a actualizar ya a partir de mañana. Entonces, en cuanto a la unidad 1, también vamos a ver la guía relacionada a esta parte en particular. Estaríamos trabajando acá en la página 17. Entonces, aquí podemos visualizar la definición. Podemos entender a DAX en un instante como el equivalente a realizar fórmulas en Excel. Las DAX son expresiones que nos permiten hacer desde operaciones sencillas como sumas, divisiones, etcétera, hasta más complejas operaciones y cálculos para múltiples propósitos. No siempre será necesario realizar ese tipo de funciones debido a que Power BI en automático nos genera operaciones o también llamadas medidas en las cuales entre las cuales tenemos las siguientes. Son dos tipos de medidas, están las implícitas y las explícitas. Las implícitas, con solo arrastrar un campo en visualización, nos generará las operaciones básicas, suma, multiplicación, división, entre otras. Las explícitas nosotros las generaremos utilizando DAX. Bien, entonces, en este caso vendría siendo como una función básica que viene funcional, vendría siendo implícita. Una función anidada que yo tengo que trabajarla manualmente desde cero a profundidad, entonces vendría siendo un explícito. Asimismo, para crear DAX es importante conocer las diferencias entre hacerlo con las funciones de nueva medida y nueva columna. Son dos formas de nosotros crear las medidas. Las funciones, perdón. Aquí se ve una breve definición o un comparativo entre lo que son nuevas columnas o nuevas medidas. A mí me gusta trabajar más con las nuevas medidas porque son más exactas. Las nuevas columnas pueden ser más aproximadas. Por ejemplo, si se fijan acá, se está realizando un comparativo entre las ventas y para determinar la cantidad de ventas realizadas. En el caso de la nueva columna, él toma el valor porcentual de cada una de las ventas en las diferentes localidades del mismo producto, la suma y a este porcentual él define qué valor porcentual se vendió. La medida él lo hace trabajando con las unidades iniciales versus las unidades, en este caso, vendidas. Bien, entonces, de esta forma podemos determinar exactamente el valor porcentual de los elementos que se vendieron en ese momento. Por eso acá podemos visualizar que en este caso primero divide cada fila y después la suma para definir las ventas, que no es lo correcto. En este caso primero se suman todas las filas, que fue lo que se hizo acá, la sumatoria 10, 10 y 5, 4, 3 y 1, y después se divide el total para que se dé este resultado. Dentro de algunas de las consideraciones, las nuevas columnas, en la mayoría de los casos, al crear una nueva columna para hacer una operación o cálculo, no es recomendable. Las nuevas columnas son generalmente utilizadas para agregar un dato estático o una categoría de acuerdo a ciertas condiciones que pudieran darse en determinadas columnas
de la misma fila donde se esté creando esa columna. Mientras que las nuevas medidas son recomendables mayormente para operaciones o cálculos que puedan ser analizados desde el área de valores en las visualizaciones. Asimismo, pueden existir otros propósitos complejos en donde es mejor considerar medidas en lugar de nuevas columnas. En el área de los valores, qué tan exacto yo quiero que sea el resultado. Y ya acá entonces se introduce ya la parte de visualizaciones, que vamos a trabajar con esto, adicional a lo de lo que es la plataforma en la nube la semana próxima. Acá se tiene una guía que suministramos sobre Power BI básico, haciendo énfasis en la parte de DAX. Para aquellos que quieran un poquito más de detalle, pueden profundizar un poquito acá sobre la introducción a los conceptos de DAX, los diferentes tipos de datos permitidos, la diferencia entre columnas y medidas. El tema de la sintaxis también es interesante porque cuando la vamos a crear, en un ratito lo vamos a ver cómo ejecutarla. Se hace énfasis en el nombre de la tabla, el nombre de la columna y la función a utilizar. Se fijan acá, se está hablando que el monto de venta va a ser igual. En este caso se va a crear una nueva medida, una nueva columna que se va a llamar monto de ventas, que va a ser igual al, al precio unitario por la cantidad. En este caso se está haciendo un cálculo implícito con un operador matemático básico, que en este caso es el asterisco, que funge como multiplicación. Bien. Y así cada uno de los elementos que nosotros agregamos como getData van a fungir como tabla. Bien. En este caso, las unidades que se están haciendo, que se están calculando acá, se están tomando como referencia una columna que se llama ventas. Entonces, de esa columna, en donde esa tabla, se toma la columna precio unitario y se toma la columna cantidad. Bien. Dentro de la tabla de ventas podemos tener el nombre del producto, podemos tener el precio unitario, podemos tener una descripción del producto, podemos tener la cantidad vendida o disponible en inventario, ¿no? Muchas cosas que podemos nosotros tener en esa tabla como tal. Bueno, miren, acá tenemos varios. Entonces, dependiendo de la necesidad, así mismo nos va a aparecer, bien, con facilidad, aquí nos va a aparecer los diferentes campos que podemos utilizar para realizar el cálculo. Entonces, aquí es bien interesante, porque si se fijan, tenemos aquí una especie como de barra de fórmula muy similar a Excel. Y insertar la función DAX con el nombre que yo quiero que tenga esa nueva columna que va a agregar esa medida que yo voy a crear. Bien. Si yo coloco aquí columna, aquí en el encabezado de esa nueva columna va a decir columna, para la redundancia. Pero si digo aquí, por ejemplo, producto, entonces acá me va a decir producto también. Entonces el resultado en esa columna va a ser igual al cálculo que yo tenga de este lado. Al igual que nos va a aparecer aquí en la tabla, vamos a observar cómo en la lista de campos también nos va a aparecer ese elemento nuevo que estamos creando como medida o como columna. O sea que lo vamos a tener en ambos lados como si fuera parte íntegra de la tabla. Y aquí se van visualizando, otros elementos como funciones que también vamos a mostrar. En este caso lo tenemos por categoría: funciones de agregación, como son sum,
promedio, mínimo, máximo y así sucesivamente. Aquí tenemos funciones de recuento, contar, contar A, contar filas y columnas. Funciones lógicas también tenemos y así sucesivamente se van definiendo. Bien, esto les invito a explorarlo un poquito más. La guía está muy completa, tiene 14 páginas. Entiendo que le pueden sacar mucho provecho. Vayan guardando todas las informaciones que ustedes entiendan que les pueda ser útil para luego consultarlas, ¿bien? Recuerden que una vez finalizado el curso, ya ese contenido se va a ocultar en su perfil. Entonces no van a tener acceso luego de la quinta semana, ¿bien? Entonces es importante que si hay algo que entiendan les puede apoyar, puedan ir guardando esas prácticas. Me gusta mostrar este audiovisual para que tengan como otra fuente de las definiciones y el funcionamiento de de estas funciones DAX. Lo voy a dejar unos minutitos que vayan visualizando el audiovisual y luego retornamos para entonces ver el portal de interacción con las funciones para analizar un poquito más la estructura y lo que es la sintaxis. Los que ya vieron Excel avanzado, de seguro conocen un poco de lo que es sintaxis, que es básicamente la forma en la que el programa, ya sea Excel o Power BI, interpreta la ejecución de la función. Si yo no la coloco como la sintaxis indica que deben ir los elementos, puede entonces que no la interprete correctamente y por ende me dé un error. Esa es la clave para que usted pueda dominar el concepto de las funciones a nivel avanzado, tanto en Excel como en Power BI, el dominio de la sintaxis. Bien. Entonces, vamos a compartirlo con audio para que así puedan escucharlo. Hola, en este video veremos una introducción a DAX, Data Analysis Expressions, expresiones de análisis de datos, o por sus siglas en inglés, DAX, es una recopilación de funciones, operadores y constantes que se pueden usar en una fórmula para calcular y devolver uno o varios valores. Debemos entender que las funciones DAX nos permiten generar cálculos y operaciones como medidas, columnas calculadas, tablas calculadas, seguridad a nivel de fila, entre otros. Asimismo, todo lo que aprendamos a lo largo de este curso sobre DAX lo podremos utilizar e implementar en Analysis Services, Power BI y Power Pivot. Ahora, es muy probable que muchos de los que estén aquí ya conozcan Excel y conozcan las fórmulas de Excel, pues debemos entender que si bien hay una sintaxis parecida entre algunas funciones de Excel y funciones DAX, la forma en que se evalúa internamente DAX es completamente distinta a las funciones de Excel. Por lo tanto, no podemos o no debemos realizar una equivalencia entre ambas. Estos detalles los estaremos viendo más adelante en los próximos videos. Ahora, pasaremos a ver cuáles son las razones por las cuales debemos usar DAX. ¿Esto a qué se debe? Pues muy fácil, ya todos sabemos que si contamos con un conjunto de datos bien modelado, Power BI nos da la posibilidad de crear gráficos interactivos que muestran información importante, sin necesidad de usar fórmulas DAX, solo arrastrando los campos sobre el objeto visual. Pero ¿cuáles son las ventajas de usar DAX? Pues la ventaja de usar DAX sobre simplemente colocar o arrastrar los campos o columnas sobre los objetos visuales es que DAX nos da la posibilidad de mostrar más de un cálculo por objeto visual. Permite realizar operaciones simples y complejas como filtrados de datos o inteligencia de tiempo. Al crear medidas con funciones DAX, estas operaciones son reutilizables. Posibilita dar formato a los resultados sin modificar las columnas, entre algunas otras ventajas más. Ahora pasaremos a ver todos estos detalles de manera práctica con un informe. Ya nos encontramos en este informe y por ejemplo, yo tengo aquí un objeto visual de tipo tarjeta, en el cual yo quiero visualizar la cantidad de atenciones creadas. ¿Cómo puedo crearlos sin utilizar DAX? Pues es muy sencillo. Simplemente me voy a la tabla donde se encuentra esa columna que se va a operar y lo que voy a hacer es colocarla dentro de la sección de campos.
Aquí me está colocando una operación que es primera fecha. Lo que haré simplemente es cambiar la operación de recuento. Y aquí podré ver yo entonces las atenciones creadas. Igualmente tengo un gráfico de barras donde en este gráfico yo puedo mostrar mes a mes las atenciones creadas. Igualmente arrastraré la columna Ticket ID en el eje X y ahí puedo ver este gráfico. Y así puedo generar una gran cantidad de gráficos sencillos e interactivos en Power BI. Pero ¿cuál va a ser el problema? Vamos a ver aquí. Yo tengo este gráfico donde yo quiero ver la cantidad de atenciones creadas por tipo de atención. Entonces yo puedo verlo de manera correcta. ¿Cómo hago para comparar las atenciones creadas en el año 2022 con las atenciones creadas en el año 2021 en un solo gráfico? No voy a poder hacerlo. Cuando yo creo mis gráficos arrastrando columnas, solamente voy a poder generar por gráfico una sola operación, ya que el cálculo va a estar evaluado de manera implícita. Esa es una de las restricciones que tenemos con los gráficos creados a partir de campos o columnas arrastradas con operaciones implícitas. Además, como podemos ver aquí, podemos solamente utilizar algunas operaciones sencillas como suma, promedio, máximo, mínimo, recuento, entre algunas otras cosas más, pero son muy básicas. En cambio, si yo utilizo funciones DAX, yo voy a poder generar cálculos más complejos como el que ustedes pueden ver aquí. En un solo gráfico yo estoy mostrando las atenciones creadas, las atenciones en curso, cerradas, el porcentaje de cierre, que es una operación entre las atenciones creadas y cerradas en un determinado mes. Es decir, yo hago una operación que depende de estos dos cálculos, algo que no podría hacerlo solamente arrastrando las columnas. Así también yo puedo comparar las atenciones creadas por tipo en el año actual contra el año pasado. Espero que con esto haya... Bien, entonces ya aquí visualizamos cómo podemos hacer comparativos. Aunque en el audiovisual él no mostró exactamente cómo hacer el cálculo en la función como tal, pero sí ahora vamos a mostrar cómo ejecutarla y cómo realizar cálculos con algunas de las funciones. Pero son algunas de las limitantes que podemos tener con las funciones o las medidas implícitas que son simplemente arrastrar. Claro está, esas son las más fáciles de utilizar, que quizás inicialmente lo pueda ayudar a ustedes a crear sus primeros reportes y que sean funcionales. Pero también vamos a ver cómo nosotros podemos crear nuestras propias funciones en base a nuestro propio cálculo, en base a las funciones existentes de manera manual y poder crear esos campos que no están en la lista de campos en las tablas en base a una necesidad puntual que se nos presente. Bien, entonces, en este portal que tenemos acá, este portal yo lo utilizo para varias aplicaciones. Es muy interactivo e intuitivo. Tiene muchas funciones y es muy útil. Por ejemplo, aquí podemos visualizar una lista de funciones DAX y podemos visualizarla acá incluso por página. Bien. Entonces, si yo quisiera hacer una búsqueda, yo la puedo hacer acá. Por ejemplo, puedo buscar una función en específico. Presiono Enter. Me faltó una U. Por ejemplo, acá. Sí, los nombres de las funciones están en inglés. Bien, entonces, aunque en la guía las definiciones están en español, debemos de hacer la búsqueda en inglés. Entonces, acá, por ejemplo, nos muestra, y esto es lo interesante de este portal. El portal que te va a dar una breve definición de lo que hace la función count rows, lo que hace que cuenta el número de filas en una tabla. Bien, vamos a suponer que yo tengo una tabla con una lista de productos y esa lista de productos tiene los precios vendidos, todo lo demás, y yo quiero determinar la cantidad de productos que se vendieron en ese mes. Bueno, pues yo simplemente puedo hacer un conteo de filas en la cual yo pueda determinar, simplemente contando la cantidad de productos que se vendieron o la cantidad de ventas que se realizaron
en un día o en una semana. Anyway, bien. Entonces, esa sintaxis, perdón, esa función tiene una sintaxis. Esa sintaxis puede variar dependiendo del tipo de función. Al igual que en Excel, hay funciones que tienen uno o varios argumentos. Los argumentos son los insumos que requiere la función para realizar su trabajo. En este caso, la función count rows lo único que necesita es el nombre de la tabla para determinar la cantidad de ítems que tiene esa tabla. Básicamente el parámetro, el nombre de la tabla cuyos filas desean contarse o expresión que devuelve una tabla. ¿Cómo va a ser el valor devuelto de la función? Muy interesante porque a veces yo quiero colocar el retorno, el valor que me va a retornar esa función, yo lo quiero colocar en un lugar en específico que tiene un tipo de datos que quizás no es numérico. Y es obvio que si yo tengo un tipo de dato string que es alfanumérico y yo coloco un numérico, puede que me dé un error o me muestre un algoritmo o un carácter incorrecto. Entonces acá eh, él me dice que el valor devuelto va a ser un número entero. Bien, entonces ya yo sé que el valor que va a devolver esa función es un valor de ese tipo y por ende yo preparo donde voy a colocar el resultado para que acepte ese tipo de valor. Si queremos información adicional, aquí hay algunas más. Si la tabla no contiene ninguna fila, va a devolver el valor en blanco y así sucesivamente. Consideraciones. En este caso se muestra un ejemplo en el cual se llamó a la nueva medida que se está creando número de ventas. Se ejecutó la función. Vamos a agrandarlo un poquito más. Se ejecutó la función y se especificó en qué tabla se iba a ejecutar. Y eso lo aplicamos a, a un gráfico tipo tarjeta y se muestra de esta forma. Bien, entonces esa es la idea de lo que vamos a estar trabajando. Así podemos nosotros crear diferentes medidas donde el nombre que está acá es el nombre que va a aparecer en el campo, en la lista de campo, y cuyo nombre luego yo lo voy a arrastrar y lo voy a asignar a una visualización o a un tipo de gráfico específico. ¿Estamos bien hasta aquí? ¿Dudas, aclaraciones, señores? ¿Todo bien? Perfecto. Entonces, ya con esta parte terminamos hasta acá, la parte de la guía y del instructivo. Entonces, vamos a ver la parte de... ¿Dónde estamos acá? Hasta aquí. Vamos ahora a ver el foro, el audiovisual pregrabado, eso ustedes lo ven aparte, y la actividad como tal. En el foro se les pide participar realizando respuestas a estos cuestionamientos, como qué es DAX, cuál es la utilidad, en sus palabras. Traten de hacerlo como lo más propio posible, que no se vea como tan de Google y así como que no se vea todo como que salió del mismo lugar. ¿Cuáles son las funciones más utilizadas y por qué esto tan importante? Bien, ya por acá Maribel, la señora Maribel hizo su aporte. Los demás, anímense, por favor. Entonces, en cuanto a la actividad práctica, aquí tenemos, se nos pide descargar los recursos y cargar las tres hojas desde el archivo de datos de ejemplo. En este caso tenemos esta carpeta que es de recursos descargables. De acá vamos a descargar, vamos a descargarlos todos, aunque solamente vamos a utilizar este de Excel.
Este es el archivo que yo, no sé si este yo no lo trabajé la semana pasada. Pero bueno, voy a trabajar uno nuevo. Si acaso. Vamos a ver. Bien, básicamente acá, este es el documento, el cual me indica que tiene 3 hojas. Son estas que están acá. Tenemos una evaluación, tenemos una empleado y tenemos una sueldo. Bien, entonces yo las selecciono las 3 y las voy a cargar. Acá nos pide también realizar algunos cambios. Si se fijan, aquí hay algunos elementos que se repiten. Por eso yo les hacía énfasis en la parte de que si querían guardar el documento y trabajarlo con el otro, bueno, lo pueden hacer. Simplemente tomar en cuenta de que hay algunos elementos que van a encontrar en este que en el otro no van a encontrar. Bien, entonces pueden decidir o hacerlo todo nuevo desde acá y así van practicando nuevamente el get data y las relaciones y demás, porque aquí si se fijan, volvemos a relacionar los diferentes elementos acá. Entonces, ya aquí tenemos nuestras tablas. Bien, si vamos acá a relaciones, ya podemos ver cómo están relacionados, porque automáticamente, en este caso, Power BI lo analiza y ya lo tiene identificado. Bien, entonces de esta forma ya aquí se muestra. Entonces, básicamente, acá, utilizando reemplazar valores, vamos a cambiar de idioma, cambiar de inglés a español los datos de la columna género, en la columna nombre de empleado, realizar la transformación necesaria para que se muestre el nombre primero y luego el apellido. Bueno, acá este tipo de cambios son cambios de transformación. Si se fijan acá, yo tengo algunos elementos. Vamos a verlo aquí en la data. Por ejemplo, estos valores que tengo acá los tengo en inglés. Bien. Entonces, acá yo puedo hacer como una especie eh, de limpieza, ¿verdad? Si quisiera hacer el get data, puedo limpiarlo y cambiarlo de uno por otro. Entonces, vamos a posicionarnos acá arriba. Vamos a ir a inicio. Vamos a ir a transformar, porque en este caso ya yo cargué todo a Power BI. Pero si lo quería hacer antes, simplemente tenía que, en vez de darle a cargar, darle a transformar. Bien. Entonces, por ejemplo, acá yo tengo los diferentes valores que yo tengo y los cambios que yo puedo hacer. Por ejemplo, si quisiera reemplazar valores, puedo aquí hacer un clic e indicarle a Power BI, en este caso al Power Query, que el valor que yo estoy buscando actual es, por ejemplo, male. Así como lo hacemos en Excel, podemos hacer un reemplazar. Y todos esos cambios se hacen automáticamente en el proyecto, más no en la data
no en el archivo de origen. Entonces, si se fijan, aquí estamos haciendo como nuevamente ese tema, porque queremos sellar ese conocimiento de que ya usted puede limpiar la data, puede relacionar, y el flujo completo es ese. Bien. En el caso del nombre de empleado, aquí es un poco diferente. Si se fijan acá, está primero el apellido que el nombre. Entonces, aquí yo voy a hacer lo siguiente. Yo voy a dividir las columnas, bien, por delimitador. En este caso, el delimitador que él va a encontrar va a ser la coma. Mírenlo aquí, se dividieron. Bien. Y ahora, cuando yo la vaya a unificar, si se fijan aquí en la data, creo que me lo dice. En la columna nombre, realizar la transformación necesaria, utilizar la función dividir columna y una vez separadas, seleccionar primero la columna del nombre y con control presionado selecciona los apellidos. Luego la combina haciendo clic derecho. O sea que tenemos los pasos tal cual acá. Entonces ya aquí hicimos la división. Seleccionamos primero el nombre, con control presionado, el apellido, hacemos clic derecho y aquí tiene combinar columnas. Entonces, si queremos agregar lo que es un separador para separar ambos elementos, lo podemos agregar. Vamos a ponerle un espacio. Y el nuevo nombre que yo quiero que tenga esa columna. Por ejemplo. Le damos a aceptar. Y esa columna se nos agregó por acá. ¿Dónde está? Mírenla acá. Aquí está. Bien, Debbie Stanley. Y aquí está todo con el nombre primero y luego el apellido. Entonces, eso es parte de esto es parte de la limpieza que vamos a hacer. Luego de la limpieza, verificamos las tablas que estén en el orden que se muestra. Si no, hacen los ajustes del lugar. Luego te vas a dirigir al área de visualizaciones eh, y vas a insertar una tabla con las siguientes columnas de la tabla de empleado. Nombre del empleado, departamento, posición, estado y género. Va a insertar una nueva medida que va a llamar de esta forma. Si se fijan, miren aquí donde está, total de empleado. Esa columna no existe acá. Si vamos al Power BI, voy a devolver esto a... Vamos a aplicar los cambios para que esto se guarde y entonces llevarlo. Ya yo hice aquí el cambio. Ok, vamos a ver. David, nombre y apellido. Y aquí está, ok, perfecto. Entonces, aquí tenemos las relaciones. Y acá entonces nos falta, ok, lo que le comentaba era esto. Si yo estoy acá, aquí no visualizo ningún campo que se llame total de empleados. Si se fijan acá, ninguno de los campos se llaman total de empleados. Bien. Ninguno de esos se llama total de empleados. ¿Qué quiere decir eso? Que en la data que yo importé no hay ningún campo que se llame así. O sea, hay una tabla que se llama así, tabla empleados, pero no total de empleados. Bien, entonces eh, nos pide acá dirigirnos al área de visualizaciones e insertar una tabla con las siguientes columnas. Cuando nos habla de una tabla, ya sabemos que la semana pasada hablamos sobre tabla y sobre matriz. Nos está hablando sobre una tabla. La colocamos por acá y vamos a ir viendo por lo menos cómo se desenvuelve. Una tabla y esa tabla debe tener nombre de empleado, departamento, posición y estado y género. Nombre de empleado, departamento, posición y estado y luego género.
Mucha data, ¿eh? Así más o menos. Aquí más o menos. Ok, entonces va a insertar una nueva medida llamada total de empleados en la tabla de empleados. O sea, en esta tabla de empleados es donde vas a agregar esa nueva medida que se va a llamar total de empleados. Esa nueva medida es una función DAX que vamos a ejecutar y aquí debajo nos te va a aparecer esa función, ese nuevo campo que se va a crear en base al conteo de las filas de dicha tabla. Bien. Entonces, básicamente, esta es la sintaxis que vamos a utilizar. Total de empleados. Mírenla acá. Para ejecutarla, vamos a hacer un clic derecho sobre el nombre de la tabla. Y aquí podemos indicar si queremos una nueva medida, una nueva columna, bien, lo que queramos. Decimos nueva medida y aquí nos va a aparecer la barra para nosotros insertar nuestra función. Entonces, ¿cómo se va a llamar el nuevo campo? Total de empleados. Entonces lo colocamos acá. Miren que medida no existía y miren aquí donde ya existe. ¿Lo ven? Ya luego entonces lo vamos a cambiar para que diga total de empleados. Total de empleados. El nombre de la función que hablamos, cuál es la función que vamos a utilizar. Miren que acá todavía no ha cambiado. ¿Por qué? Porque cuando yo le di clic derecho, nueva medida, él asumió nuevamente, inmediatamente medida. Pero aquí, hasta que yo no le dé clic aquí en confirmar, él no va a hacer el cambio acá. Entonces vamos a colocar aquí la función. Miren aquí cómo me aparecen las funciones. Digo que es esta, le doy tap. Y una vez que le doy a tap, entonces mira aquí donde me aparecen las diferentes tablas. Tabla de empleado, tabla de evaluación, tabla de sueldo, que es esta que está acá. Vamos a indicar que es tabla de empleados. O sea que yo estando acá, doy un tap para que me la agregue nuevamente. Luego de agregada, entonces cierro el paréntesis porque lo tengo abierto acá, debe cerrar acá. Y luego, entonces, voy a presionar aquí, confirmar. Vamos a ver qué va a pasar aquí. Medida va a desaparecer y se va a crear un nuevo campo que se va a llamar total de empleados. Mira aquí, medida desapareció y se creó un nuevo campo que se llama total de empleados. Mientras más funciones usted aprenda a utilizar o pueda definir cuál es la función de las mismas y pueda identificar la sintaxis de cómo ejecutarla, entonces usted va a poder aplicar más funciones DAX a sus reportes. Bien, entonces es un aprendizaje paulatino, continuo, que es parte de suministrarles las herramientas, que ustedes sepan que eso existe, cómo se usa, y a partir de acá, entonces que ustedes puedan ir desarrollando en base a la necesidad que se le vaya presentando. Entonces, ya tenemos ese elemento nuevo acá. Luego se nos pide insertar una visualización tipo tarjeta con la nueva medida agregada. Entonces, básicamente, al final, vamos a agregar una tarjeta. Es esta que está acá. Vamos a hacer un clic fuera. Y vamos a agregar una tarjeta. La voy a agregar por acá. Y arrastro el total de empleados acá. Aquí ya yo tengo cómo se visualiza. Este es el total de empleados. Yo puedo jugar con esto, como quiero que se muestre, teniendo la seleccionada acá y jugando acá con las propiedades de cómo yo quisiera que la tarjeta tenga un formato. Bien, si lo quiero, por ejemplo, las propiedades, el título y demás, puedo jugar con esto para que se vea diferente. Bien, color, todo esto yo puedo jugar, en este caso del marco.
Si no lo quiero, lo apago. Así sucesivamente vamos a ir, por ejemplo, en este caso, en el formato de los datos, podemos aplicar aquí diferentes. Y aquí podemos ir viendo diferentes formas de nosotros jugar con esa estructura. Bien, le doy aquí al título, tengo diferentes opciones. Son muchas opciones, tienen que tomar un poquito de tiempo porque en la pantalla es pequeña y a veces se nos complica un poquito. Bien, entonces podemos jugar con esto. Entonces, miren qué interesante esto. En el caso de la selección que yo voy haciendo, ella va cambiando su posición acá. Por ejemplo, si yo en este caso tengo uno, dos o tres ítems seleccionados con control, los ítems que yo seleccione en la tabla, ella lo va a tomar y los va eso es lo que ella va a presionar acá. Si yo hago un clic dos veces acá, entonces ella vuelve y me muestra la totalidad de los ítems que tiene la tabla. Bien, entonces esa es la idea. Entonces, luego, acá nos pide agregar una visualización tipo columna que tenga en eje lo que es departamento y en valores total de empleado. Gráfico de columna, gráfico de columna. Nos vamos a tomar un tiempito más, por favor, lo que puedan quedarse algunos minutitos más. Si no puede, no hay problema. Luego entonces pueden visualizar la grabación. Bien, perfecto. Entonces aquí tengo, vamos a agregar como visualización, eh, como en eje, como departamento y en valores total de empleados. Valores, no los veo acá como valores, voy a agregarlo como esto y se muestra. Voy a cambiarle el estilo a esto, más o menos de esta forma. Entonces, dependiendo del departamento que yo voy seleccionando, la data va variando. Bien. Entonces, por último, acá vamos a hacer un cambio. Vamos a agregar una visualización más, tipo mapa. Vamos a cambiar el tipo de datos para estado. En categoría de datos, vamos a seleccionar estado o provincia. Entonces, en este caso, en estado, que es el campo que tenemos acá, vamos a cambiarle el tipo de datos, aquí la categoría de datos, para estado o provincia. ¿Qué nos va a permitir esto? Que esos valores que tiene ese campo que se llama estado, Power BI lo visualice como una ubicación. Bien, una ubicación geográfica. Entonces, cuando yo presiono esta opción, él va a ir a Internet y va a ubicar todos los datos que tenemos como estado y lo va a ubicar en una posición geográfica real. Y también vamos a ver cómo el icono va a cambiar de estado, nos va a aparecer como una especie de un icono de un mundo. Aquí está, indicando que es una localización. Voy a achicar esto un poquito, o esto, vamos a achicar esto un poquito. Vamos a ver.
Algo así. Ok, perfecto. Entonces, ya tenemos esto ubicado. Vamos a insertar lo que nos está pidiendo. Nos está pidiendo una visualización tipo mapa. Venimos por acá. Aquí vamos a encontrar una visualización tipo mapa, que es esta que está acá. Hacemos un clic fuera, tipo mapa. Aquí está. Miren esto que interesante, ¿eh? Aquí inserté mi tipo mapa. Ya cambiamos los valores por categoría. Vamos a agregar el campo del mapa en ubicación. Vamos a agregar estado y en tamaño total de empleados. En ubicación, vamos a agregar estado y y a tamaño total de empleados. Vamos a buscar por acá. Tamaño de la burbuja. Total de empleados. Bien, ya aquí actualicé mi mapa. Y miren qué interesante. Ya aquí, esta es la ubicación, estado. Más o menos de esta forma se debe visualizar más o menos el resultado final. Parece que yo no agregué esta visualización de anillo. Se me pasó. Que tiene aquí los géneros. Podemos insertar total de empleados por género. Vamos a ponerlo. Total de empleados por género. Aquí está. Entonces, si yo selecciono acá, podemos ver cómo va cambiando tanto el mapa como los valores en la tabla, en los gráficos y en el mapa también yo puedo visualizar en qué ubicación tengo más. Tengo, por ejemplo, el Departamento de Tecnología de la Información. ¿Cuáles son los estados que tienen más cantidad de integrantes? En Massachusetts tenemos 16. En, en Texas tenemos 16. Y por acá tenemos, está muy pequeñito. No, tan pequeño está. Pero bueno, entonces, de estos tenemos 22 que son hombres y 18 que son mujeres. En total son 40. Bien, entonces, esa es la idea en este ejercicio. Es uno de los más completos porque incluye tanto la parte de el get data, la parte de relaciones, la parte de datas de DAX y la parte de inserción de nuevas visualizaciones que no teníamos anteriormente. También incluimos la parte de geolocalización para lo que es el mapa. O sea, es bien completo. Bien, entonces, si desean, pueden obviar el anterior y trabajar desde cero con los datos que hemos suministrado para que así entonces sea como lo más parecido a la realidad. Pero si optan por trabajar con aquel, quizá hay algunos elementos que van a tener que sustituir. Por ejemplo, el tema del estado. Quizás en el ejercicio anterior no teníamos exactamente ubicaciones o direcciones, que en este caso sí la tenemos. Entonces, para la semana próxima, ¿qué tenemos? Avanzar un poquito más con este tema de las visualizaciones, ver unos elementos nuevos que nos faltan. También vamos a crear lo que son plantillas para darle como mayor vistosidad a nuestros reportes y cargar dentro de nuestras plantillas, cómo importar plantillas desde Internet, cómo identificarlas, cómo crearlas desde cero también. Y por último, también vamos a trabajar en la publicación de los reportes.
que luego de publicados, entonces cada uno de nosotros vamos a poder ver la publicación del reporte que hizo nuestro compañero, tanto a nivel de móvil como a nivel de computador. Y entonces es el resultado final esperado, que una vez yo desarrolle mi reporte, poder compartirlo con las personas que realmente le van a sacar provecho a esto, que son las personas que van a tener que filtrar la información en base a qué departamento, qué ventas y demás para la toma de las decisiones. Bien. Entonces, si no hay dudas, aclaraciones, señores, sería todo por el día de hoy. Paola nos indica que todo bien. Pichardo también. Perfecto. Espero que les haya gustado el contenido de hoy. Para mí un placer haber estado con ustedes. Y nada, señores, les veo en la meta a todos. Si surge alguna duda o aclaración, estamos por el grupo de WhatsApp para apoyarles. Pasen buenas noches. Bye bye. Gracias, igual. Bye, pasen buenas.